En los anales de la historia inglesa, el nombre Alfredo el Grande resuena con ecos de valor, sabiduría y resiliencia. Alfredo ascendió al trono de Wessex en el año 871, heredando un reino al borde del colapso. Su reinado, caracterizado por determinación y brillantez estratégica, le valió el epíteto. El legado perdurable de Alfredo el Grande como el salvador de Wessex radica en su notable capacidad para transformar la adversidad en triunfo, preservando finalmente el espíritu y la identidad de su reino, como rey de Wessex. Desde los años 871 hasta 899, el legado de Alfredo trasciende su época, dejando una huella indeleble en los cimientos culturales, políticos e intelectuales de Inglaterra. Alfredo, nacido en la realeza, tendría la enorme tarea de defender Wessex de los invasores vikingos, quienes ya habían tomado los antiguos reinos de Anglia Oriental y Northumbria. Los reyes vecinos caían como moscas, y le tocó a Alfredo defender el último reino sajón. Esta es su historia. Alfredo nació en el pueblo de Wanting, en Berkshire, en el año 849. Era el menor de 5 hijos, engendrado por el rey Etelbulfo de Wessex y su primera esposa, Osborne. Como hermano menor, no lo prepararon para la realeza. Se esperaba que sus hermanos mayores heredaran el trono, dejando a Alfredo libre para dedicarse a sus intereses intelectuales y personales. La falta de responsabilidades reales inmediatas le permitió la libertad de profundizar en la educación y el aprendizaje, fomentando un profundo amor por el conocimiento y la cultura que más tarde definiría su reinado. Ethelwulf, el padre de Alfredo, fue un guerrero notable y había derrotado a los ejércitos vikingos en varias ocasiones. El hermano mayor de Alfredo, Ethelstan, fue rey de Kent y era un luchador feroz. Sin embargo, él falleció antes que su padre en 851. Ethelbald fue el segundo hijo, luego vino Ethelbert, después Ethelred, y finalmente nació Alfredo en el año 853. A la edad de 4 años, según la crónica anglosajona, Alfredo acompañó a su padre, el rey Ethelwulf, a Roma, donde fue confirmado por el Papa León IV. Fue muy importante porque casi nadie de las tierras de Alfredo había ido a Europa, y conocer al Papa sería la peregrinación de su vida. Sin embargo, durante el regreso de Alfredo a casa desde Roma en el año 856, Ethelwulf fue depuesto por su hijo, Ethelbald, el hermano mayor de Alfredo y el hijo mayor del rey Ethelwulf. Era un príncipe ambicioso. En un movimiento audaz y atrevido, usurpó el trono de su padre, desatando un período de agitación política dentro de Wessex. Sus acciones, impulsadas por el hambre de poder y la impaciencia por gobernar, sumieron al reino en la incertidumbre. Las consecuencias de esta usurpación fueron de gran alcance, afectando no solo el panorama político, sino también la vida de quienes estaban cerca del trono, incluido un joven e impresionable Alfredo. Ante la guerra civil, los magnates del reino se reunieron para lograr un compromiso. Ethelbald conservaría los condados occidentales y Etelbulfo gobernaría en el este. Cuando el rey Etelbulfo murió en el año 858, Etelbaldo reclamó Wessex, quien tiene una reputación bastante negativa. Según cronistas e historiadores posteriores, Guillermo de Malmesbury, el principal historiador inglés del siglo XII, escribió que Etelbaldo, quien era inútil y desleal a su padre, profanó el lecho matrimonial de su padre. Tras la muerte de su padre, cayó tanto que se casó con su madrastra Judith. Sin embargo, Judith pudo haber hecho esto para evitar el destino habitual de las viudas, que era ser enviadas a un convento. Para Ethelbald, este matrimonio era ventajoso debido a que Judith pertenecía a la dinastía carolingia, lo que le permitiría mejorar su estatus y colocarse por encima de sus hermanos. El hijo menor de Ethelwulf, Alfredo, fue testigo del caos que siguió después de que Ethelbald tomara el poder. Años formativos marcados por inestabilidad, miedo e incertidumbre. Alfredo, a la sombra de un hermano usurpador, conoció las duras realidades de la política de la corte desde joven.
La discordia familiar y la lucha por el poder debieron de tener un profundo impacto en su visión del mundo, inculcándole un profundo sentido de cautela, resiliencia y determinación. Sin embargo, se sabe poco sobre el reinado de Ethelbald, y solo duró en el trono 2 años, y no tuvo hijos, dejando el trono a su hermano menor, Ethelbert, en el año 860. Cuando el hermano mayor de Alfredo, Ethelbert, ascendió al trono, Alfredo tendría alrededor de 12 años y el nuevo rey parecía llevarse bien con sus 2 hermanos menores, Ethelred y Alfredo. El reinado de Ethelbert se desarrolló en un contexto de invasiones vikingas implacables que representaban una grave amenaza para la estabilidad de Wessex. Estas incursiones pusieron a prueba el temple de los reinos anglosajones, exigiendo astucia estratégica y destreza militar. Además, las luchas dinásticas internas dentro de Wessex añadieron otra capa de complejidad al gobierno de Ethelbert. Mientras enfrentaba estos desafíos, el joven Alfredo observó de primera mano las presiones y responsabilidades de la realeza. El reinado de Ethelbert estuvo marcado por incursiones vikingas. En el año 860, un ejército vikingo navegó desde el Somme hasta Inglaterra y saqueó Winchester, pero fueron derrotados por los hombres de Hampshire y Berkshire. Probablemente en el otoño del año 864, otro ejército vikingo acampó en Thanet y se le prometió dinero a cambio de paz, pero rompieron su promesa y devastaron el este de Kent. Estos ataques fueron menores en comparación con los acontecimientos después de la muerte de Ethelbert, que resultarían en que toda Inglaterra fuera invadida por el gran ejército pagano. Ethelbert falleció por causas desconocidas en otoño de 865. Fue enterrado en la abadía de Sherborne en Dorset, junto a su hermano Ethelbald, y fue sucedido por su hermano menor, Ethelred. 3 hermanos mayores de Alfredo murieron sin hijos, y sus reinados lo formaron como hombre. Alfredo tendría alrededor de 16 años cuando su hermano mayor, Ethelred, tomó la corona, y aunque su hermano demostraría ser un gobernante capaz, la amenaza que enfrentaba toda Inglaterra era algo que no se había visto desde la época de los romanos. Anteriormente, el país había sufrido ataques esporádicos, pero ahora enfrentaba una invasión cuyo objetivo era la conquista y el asentamiento. Una gran fuerza de vikingos, llamada por los contemporáneos el Gran Ejército Pagano, llegó por Anglia Oriental. Los hijos de Ragnar habían llegado al país y buscaban venganza en Northumbria por la muerte de su padre, Ragnar Lodbrok. Los hijos de Ragnar estaban formados por Ubba, Ivar el Deshuesado, Sigurd Serpiente en el Ojo, Bjorn Costado de Hierro y Halfden, todos guerreros capaces y legendarios que comandaban sus propios ejércitos. El rey Edmund compró la paz pagando tributo a los vikingos, y ellos se quedarían un año en East Anglia fortaleciendo su poder. Luego, los vikingos se dirigieron a York y conquistaron Northumbria instalando a un títere. El rey Sigurd y Bjorn Ragnarsson volverían a sus reinos tras la caída de Northumbria. Mientras tanto, Ivar, Uber y Halfden permanecerían quemando y saqueando Ivar. El Deshuesado acababa de poner fin a la línea de reyes en Northumbria, y él y su gran ejército pagano se dirigían hacia el sur con la intención de tomar Mercia como suya. En el año 867 tomaron Nottingham en Mercia y pasaron el invierno allí. El rey Bugred de Mercia pidió ayuda al rey Ethelred de Wessex. Ethelred y Alfredo lideraron un gran ejército sajón occidental hasta Nottingham y sitiaron a los vikingos. Pero los vikingos se negaron a abandonar la seguridad de las defensas de la ciudad. Los ejércitos combinados de Mercia y Wessex no pudieron atravesar los terraplenes y el foso. Finalmente, Bugred sobornó a los vikingos y luego regresó a York. En el año 869, los nórdicos regresaron a Anglia Oriental y conquistaron el reino, matando al rey Edmundo. 2 de los 4 grandes reinos de Inglaterra ya habían caído. Sin embargo, Ivar el Deshuesado se iría al norte con su contingente del gran ejército pagano, dejando el mando a sus hermanos Halfden y Uber y al caudillo danés llamado Guthrum.
Durante el reinado de Ethelred, Alfredo participó en el esfuerzo de guerra contra los vikingos. Esta experiencia práctica le proporcionó valiosas habilidades militares y conocimientos tácticos. Aprendió el arte de la guerra, la planificación estratégica y la importancia de la adaptabilidad frente a un enemigo implacable. Las batallas entre el gran ejército pagano y los gobernantes de Wessex se caracterizaron por una ferocidad extraordinaria, un brillo estratégico y una determinación que daría forma al destino de una nación. El rey Ethelred, enfrentado a esta amenaza sin precedentes, mostró una resistencia notable. Reunió a sus fuerzas, fortificó ciudades y enfrentó al gran ejército pagano en una serie de feroces batallas. La intensidad de estos enfrentamientos reflejaba lo que estaba en juego. La propia supervivencia de Wessex y su cultura estaba en peligro. La determinación y valentía de Ethelred ante probabilidades abrumadoras inspiraron a su pueblo y demostraron la resistencia del espíritu anglosajón. A finales del año 870, los vikingos intentaron conquistar Wessex y se dirigieron desde East Anglia hasta Reading. El 4 de enero, el rey Ethelred de Wessex y el príncipe Alfredo se enfrentarían a los vikingos con un ejército sajón y lucharon para entrar en la ciudad, masacrando a todos los daneses que estaban afuera. Esto culminaría en la batalla de Reading el 4 de enero del año 871. Cuando el ejército de Ethelred llegó a la puerta de la ciudad, los vikingos, bajo el mando de Halfdan Ragnarsson, salieron de repente por las puertas, lanzando un contraataque y masacrando completamente a los sajones. La carnicería fue enorme y el rey Ethelred y el príncipe Alfredo apenas escaparon del campo de batalla. Solo lograron escapar con vida gracias a su mejor conocimiento del terreno local, lo que les permitió perder a sus perseguidores vikingos al cruzar el río Luden. Sus fuerzas sobrevivientes se reagruparon en Windsor y 4 días después, Ethelred y Alfredo volverían a liderar a sus tropas en la batalla de Ashdown. Los vikingos llegarían primero y se desplegaron en la cima de la colina, dándoles la ventaja. Luego dividieron sus fuerzas en 2 contingentes, uno bajo el mando del hermano de Ivar, el rey Halfdan, y otro bajo los condes vikingos. Alfredo envió exploradores que le informaron esto a él y a Ethelred, y ambos decidieron copiar la formación vikinga con Ethelred. Enfrentando a las fuerzas del rey Halfdan y las fuerzas de Alfredo se enfrentarían a las otras. Antes de la batalla, el rey Ethelred se retiraría a su tienda para la misa. Mientras Alfredo reunía a sus hombres y guiaba a sus fuerzas al campo de batalla, tanto los vikingos como los sajones formaron un muro de escudos y se acercaron unos a otros. Alfredo, sabiendo que el enemigo tenía la ventaja, decidió atacar y lideró a sus hombres en una carga colina arriba. Los 2 ejércitos chocarían y la batalla continuaría hasta que Ethelred también lideró una carga. Esto sería una victoria sajona. Ethelred y Alfredo entonces perseguirían a los vikingos en un frenesí sangriento, acabando con todos los que huían de su furia hasta que la noche cayó sobre ellos. Alfredo rápidamente estaba ganando reputación como un guerrero salvaje y un gran líder de hombres. Sin embargo, la victoria fue de corta duración. 2 semanas después, Ethelred y Alfredo fueron derrotados en la finca real de Basing en la batalla de Basing. A pesar de enfrentar derrotas devastadoras y la pérdida de territorios importantes, Wessex no se rindió. La resistencia de Ethelred, Alfredo y su gente fue inigualable. Sin embargo, fue en la batalla de Merton, el 22 de marzo del año 871, donde los vikingos cambiaron el rumbo de la guerra. El obispo Haemond fue asesinado, al igual que muchos hombres importantes. Y después de esta batalla, un gran ejército de verano llegó a Reading, y después, en Pascua, el rey Ethelred murió. Muchos historiadores han especulado que Ethelred murió a causa de las heridas que sufrió en las muchas batallas consecutivas en las que participó contra los vikingos. La muerte de los 4 hermanos mayores de Alfredo, Ethelstan, Ethelbald, Ethelbert y Ethelred, lo dejó como el único sobreviviente. Heredero al trono de Wessex, las esperanzas y expectativas de la dinastía de Wessex recaían únicamente sobre los hombros de Alfredo.
Como el último heredero restante, se esperaba que no solo continuara la línea de sangre, sino que también defendiera el reino contra las incursiones vikingas y los conflictos internos. Esta inmensa presión, junto con la conciencia y los desafíos que enfrentaron sus predecesores, obligó a Alfredo a madurar rápidamente, desarrollando una aguda comprensión de las complejidades del liderazgo. La pérdida de sus hermanos se convirtió en el crisol en el que se forjó el carácter de Alfredo. Al presenciar la fragilidad de la vida y la impermanencia del poder, internalizó la importancia de la resiliencia, la determinación y la adaptabilidad. Estas experiencias fomentaron en él un sentido de deber hacia su pueblo, un compromiso con la defensa de su reino y una determinación inquebrantable de dejar un legado duradero. Sin embargo, su hermano Ethelred dejó tras su muerte a dos hijos menores de edad, Ethelhelm y Ethelwald. Ethelred y Alfredo habían hecho un acuerdo anteriormente de que el hermano sobreviviente de las batallas sería el rey. La ascensión de Alfredo al trono no fue cuestionada, ya que necesitaban a un hombre y un líder que los guiara a través de muchos días oscuros e inciertos. Mientras Alfredo atendía el funeral de su hermano, los daneses vencieron al ejército sajón en su ausencia en un lugar desconocido, y luego nuevamente en su presencia en Wilton en mayo. La derrota en Wilton dejó a Alfredo sin esperanzas. ¿Cómo podría expulsar a estos vikingos de sus tierras? Tuvo que hacer la paz con ellos según fuentes que no detallan los términos. Aunque no lo mencionan Acer ni la crónica anglosajona, probablemente Alfredo pagó plata a los vikingos para que se fueran. Durante 5 años, los daneses ocuparon más partes de Inglaterra, y en el año 874 los vikingos invadieron Mercia y expulsaron a su rey, Bucred, al exilio, donde fue a Roma y nunca regresó a las Islas Británicas. Luego los vikingos instalaron al rey títere Ceolwulf, exigiendo juramentos de lealtad del nuevo rey. Tras la victoria, el gran ejército pagano volvió a dividirse. Halfdan se fue al norte para luchar contra los pictos de Strathclyde, mientras que Guthrum y Uber continuaron luchando en Wessex en el año 876 bajo su nuevo líder, Guthrum. Los daneses eludieron al ejército sajón y ocuparon Wareham, en Dorset. Alfredo los bloqueó, pero no pudo tomar Wareham por asalto. Luego negoció una paz que implicaba un intercambio de rehenes y juramentos, los cuales los daneses hicieron sobre un anillo sagrado asociado con el culto a Thor. Sin embargo, los daneses rompieron su palabra y después de matar a todos los rehenes, escaparon bajo la cobertura de la noche. Sin embargo, muchas naves vikingas habían sido dispersadas por una tormenta, y los daneses se vieron obligados a rendirse y retirarse a Mercia. Guthrum, sin embargo, idearía un plan astuto. En enero del año 878, los daneses lanzaron un ataque repentino contra Chippenham, una fortaleza real en la que Alfredo se había estado quedando. Durante la Navidad, asesinaron a la guardia personal de Alfredo y él apenas escapó con vida. Ante esta devastadora pérdida, Alfredo tomó una decisión estratégica que resultaría fundamental. Se retiró a los pantanos de Somerset, una región con fortificaciones naturales y ventaja estratégica. Desde esta base segura, reorganizó meticulosamente sus fuerzas, implementando reformas militares e inculcando un sentido de disciplina y unidad entre sus tropas leales. Este periodo de retiro se convirtió en una experiencia transformadora para Alfredo, ofreciéndole la oportunidad de reflexionar, planear estrategias y emerger como un líder más resiliente y estratégico. Sin embargo, el exitoso asedio y captura de Chippenham por parte de Guthrum en el corazón de Wessex causó conmoción en todo el reino. La caída de una fortaleza clave afectó el corazón del reino de Alfredo, dejando a su pueblo temeroso e incierto. Wessex fue llevado al borde del abismo. Con la amenaza vikinga acechando, muchos comenzaron a cuestionar la capacidad de su joven rey para proteger y defender su tierra natal, una leyenda que se originó en el siglo XII. Los cronistas lo cuentan. Cuando Alfredo huyó por primera vez a los pantanos de Somerset,
Una campesina le dio refugio y, sin saber quién era, lo dejó vigilando. Panes y pasteles de trigo que dejó cocinando al fuego. Preocupado por los problemas de su reino, Alfredo dejó que los pasteles se quemaran por accidente y fue regañado por la mujer cuando regresó. Alfredo, ahora el rey de nada, no había sido regañado así desde que era niño, y eso le trajo algo de alegría. El año 878 fue el punto más bajo en la historia del reino anglosajón, ya que todos los demás reinos habían caído ante los vikingos. Solo Wessex estaba resistiendo, pero con Alfredo exiliado en los pantanos y sin recursos, el futuro de Wessex e Inglaterra era incierto. Sin embargo, a Alfredo le había llegado la noticia de la muerte de 2 hijos de Ragnar. Uber había sido asesinado en la batalla de Kernwith por el Elder de Devon, Oder, lo que fue un gran golpe para los vikingos. Además, Halfdan había sido asesinado en Dublín en el año 877 por su sobrino, Bardur Iverson. Parece que Halfdan estaba haciendo campaña para recuperar la corona perdida de su hermano Ivar en Dublín, pero terminó siendo asesinado en la batalla de Strangford Lough por su propio pariente. La muerte de estos 2 legendarios comandantes le daría algo de esperanza a Alfredo. Fue en este momento de soledad y reflexión cuando Alfredo decidió dar un paso audaz para salir de su escondites y reunir a sus hombres para una resistencia decisiva contra los invasores vikingos. La piedra de Egberto tenía un significado histórico, ya que llevaba el nombre del rey Egberto, el abuelo de Alfredo, quien había unido a muchos reinos anglosajones bajo su gobierno. Elegir este lugar para reunir a sus hombres tenía un simbolismo poderoso. Invocaba el espíritu de unidad y el legado de la antigua gloria de Wessex. Al reunirse en la piedra de Egberto, Alfredo pretendía recordar a sus hombres su herencia compartida, su unidad ancestral y la importancia de defender su tierra natal contra los invasores extranjeros. En mayo, Alfredo cabalgó hasta la piedra de Egberto, donde fue recibido por toda la gente de Somerset, Wiltshire y Hampshire, y se alegraron al ver a su rey. Cuando Alfredo salió de su escondite y llamó a sus hombres para reunirse en la piedra de Egberto, sus palabras resonaron con un sentido de urgencia, determinación y esperanza. Habló de la resiliencia del pueblo anglosajón, de su historia compartida y de la necesidad de recuperar su tierra natal de los vikingos. La inquebrantable determinación y elocuencia de Alfredo inspiraron a sus hombres, infundiéndoles una nueva determinación para luchar por su reino y su forma de vida. Alfredo había conservado la lealtad de los ancianos, los alguaciles reales y los tanes del rey, quienes habían mantenido sus posiciones de autoridad en sus tierras. No se someterían a los vikingos y responderían al llamado de Alfredo a la guerra. Esta próxima batalla decidiría el destino de Wessex e Inglaterra. Si los sajones perdían, toda Inglaterra caería en manos de los invasores vikingos. Según el hermano Acer, quien escribió una biografía de Alfredo, esto fue lo que sucedió. Luchando ferozmente, formando un denso muro de escudos contra todo el ejército de los paganos, y esforzándose durante mucho tiempo y con valentía. Al final, Alfredo obtuvo la victoria. Derrotó a los paganos con una gran masacre y persiguió a los fugitivos. Los persiguió hasta la fortaleza. Alfredo persiguió a los daneses hasta su bastión en Chippenham y los hizo rendirse por hambre. Uno de los términos de la rendición fue que Guthrum se convirtiera al cristianismo. 3 semanas después, el jefe danés, Guthrum, y 29 de sus hombres fueron bautizados en la corte de Alfredo, y Alfredo recibió a Guthrum como su hijo espiritual. La batalla de Edington terminó en una victoria rotunda para Alfredo y los anglosajones. Guthrum y sus fuerzas vikingas fueron derrotados de manera decisiva, lo que resultó en la firma del Tratado de Wedmore. El tratado estableció límites claros entre los territorios anglosajones y vikingos, poniendo un alto temporal a las invasiones vikingas y asegurando a Wessex de amenazas inmediatas. La victoria de Alfredo en Edington le permitió consolidar su poder
fortalecer su reino y sentar las bases para la eventual unificación de Inglaterra bajo el dominio de Wessex. Así comenzaron los años tranquilos del reinado de Alfredo. Alfredo fortaleció las defensas de su reino para asegurarse de que no fuera amenazado por los daneses. De nuevo, reorganizó su ejército y construyó una serie de asentamientos bien defendidos en el sur de Inglaterra. También estableció una armada para usarla contra los invasores daneses, quienes continuaban hostigando la costa. Como administrador, Alfredo promovió la justicia y el orden y estableció un código de leyes. Tenía una fuerte creencia en la importancia de la educación y aprendió latín a finales de sus 30 años. Luego organizó y él mismo participó en la traducción de libros del latín al anglosajón. En el año 886, Alfredo volvió a ocupar la ciudad de Londres. Alfredo confió la ciudad al cuidado de su yerno, Etelredo, el noble de Mercia, quien se había casado con su hija, Etelfleda, quien más tarde sería conocida como la Dama de Mercia. Durante este periodo, casi todos los cronistas coinciden en que el pueblo sajón de la Inglaterra, previa a la unificación, se sometió a Alfredo. Sin embargo, este no fue el momento en que Alfredo llegó a ser conocido como el rey de Inglaterra. De hecho, él nunca adoptaría ese título para sí mismo, aunque era el rey de toda la tierra en todo menos en el nombre. La determinación inquebrantable de Alfredo y su capacidad para inspirar a su pueblo le valieron el título de rey de los anglosajones. Su destreza diplomática y sus éxitos militares llevaron gradualmente a la unificación de los reinos anglosajones bajo la bandera de Wessex. A través de alianzas, matrimonios estratégicos y su reputación como un gobernante justo y sabio, Alfredo creó un sentido de identidad compartida entre los reinos anglosajones. El legado de Alfredo el Grande como rey de los anglosajones es un testimonio de su liderazgo visionario, su agudeza política y su dedicación inquebrantable a su pueblo. Su reinado no solo repelió amenazas externas, sino que también sembró las semillas de la unidad y la identidad cultural, dando forma al curso de la historia inglesa. Los logros de Alfredo como estadista, líder militar y mecenas del aprendizaje han dejado una huella imborrable en la identidad de la nación inglesa, convirtiéndolo no solo en un rey, sino en un venerado arquitecto de la Inglaterra unida. Alfredo murió el 26 de octubre del año 899 a la edad de 51 años. Se desconoce cómo murió, aunque sufrió durante toda su vida una enfermedad dolorosa y desagradable. El rey Alfredo fue un gran hombre retratado aquí en una cita del obispo Acer. Era superior a todos sus hermanos, tanto en sabiduría como en todas las buenas costumbres. Y además porque era belicoso más allá de toda medida y victorioso en casi todas las batallas. Aunque Alfredo tuvo problemas de salud durante toda su vida, las estatuas de Alfredo en Winchester y Wantage lo retratan como un gran guerrero. Sin embargo, la evidencia sugiere que no era el típico guerrero alto y corpulento y tenía episodios en los que caía enfermo. Pero esto no lo detendría y nunca le faltó valor. Luchó junto a sus hombres, lo que si acaso lo hace aún más grande. Las incursiones vikingas durante el siglo IX, encabezadas por figuras legendarias como los hijos de Ragnar, representaron una amenaza para los reinos anglosajones, incluido el Wessex de Alfredo. Estos invasores, impulsados por la conquista y el saqueo, dejaron un rastro de destrucción a su paso, desafiando la supervivencia del modo de vida inglés. Ante circunstancias tan graves, Alfredo surgió como el guardián inquebrantable de su pueblo, decidido a rechazar a los invasores vikingos y preservar el futuro de Inglaterra. Alfredo también tuvo muchísima suerte, ya que Halfdan y Uber morirían inesperadamente. Sin embargo, la determinación de Alfredo seguía siendo la misma, y viviría o moriría luchando. El legado de Alfredo el Grande como salvador de Inglaterra frente a los vikingos es un testimonio de su heroica determinación y del impacto duradero en la historia de la nación. Su capacidad para navegar las circunstancias más difíciles, derrotar a enemigos legendarios
y unir a su pueblo frente a la adversidad, consolidó su reputación como uno de los más grandes monarcas de Inglaterra. El legado de Alfredo sigue inspirando a generaciones, sirviendo como recordatorio del poder del valor, la determinación y el liderazgo para proteger el futuro de una nación. Tras la muerte de Alfredo, su hijo Eduardo el Viejo tomaría la corona. Sin embargo, la lucha por el poder que siguió a la muerte de Alfredo el Grande fue un periodo tumultuoso en la historia de Inglaterra. Reveló los desafíos de la sucesión, las complejidades de la política interna y las amenazas persistentes de los adversarios externos. Sin embargo, también demostró la resiliencia de los reinos anglosajones y el eventual surgimiento de una Inglaterra unificada. Las luchas y triunfos de este periodo sentaron las bases para la monarquía fuerte y centralizada que caracterizaría a la Inglaterra medieval, dejando un legado duradero de estabilidad política y unidad nacional. Sin embargo, su hijo Eduardo sigue prácticamente olvidado y descuidado por la historia. Muchos historiadores han descrito su vida como incomparablemente más gloriosa en el poder de su gobierno que la de su padre. También fue superior a su padre, Alfredo, en términos de éxito militar. Así que vamos a adentrarnos en la vida de este rey guerrero y descubrir más sobre él y su vida de guerra y expansión. Primero veamos su ascendencia y su vida temprana. El padre de Eduardo era Alfredo el Grande, el rey de los anglosajones, y su madre era Elswith, quien era una noble merciana. Nació en el año 874 en el apogeo de la era vikinga. Su padre, Alfredo, dedicaría mucho tiempo y esfuerzo a luchar contra los invasores vikingos para mantener sus tierras. La capital de Alfredo, Winchester, cayó ante los vikingos y él tuvo que exiliarse. Él residió en los pantanos de Somerset hasta que los hombres de Wessex y Mercia se unieron en una batalla ahora conocida como la Batalla de Edington. Los sajones derrotaron a los vikingos y Alfredo recuperó sus tierras, así que la infancia de Eduardo fue muy turbulenta en los primeros años debido a la incertidumbre sobre el destino de Inglaterra después de la Batalla de Edington. Los vikingos todavía ocupaban Northumbria, Anglia Oriental y el este de Mercia, dejando solo el reino de Wessex, que mantenía su independencia. Las tierras que los vikingos habían tomado eran conocidas como el Danelaw, ya que tenían sus propios reyes vikingos y, a su vez, sus propias leyes. La hermana más famosa de Eduardo era Ethelfled, quien luego se volvió la dama de los mercianos y ayudó mucho a Eduardo tras su ascenso al trono. Según el monje Asa, quien escribió una biografía sobre Alfredo llamada La vida del rey Alfredo. Eduardo fue educado en la corte por tutores que le leían salmos y poemas antiguos en inglés. Le enseñaron humildad y Eduardo fue descrito como obediente y amigable. Cuando era niño, la vida de Eduardo volvió a ser turbulenta por problemas con la sucesión de la corona de Wessex. Eduardo era hijo del rey Alfredo y cuando alcanzó la mayoría de edad, su padre le otorgó el título de Etheling. Etheling era un antiguo término inglés usado para referirse a príncipes de la dinastía real elegibles para el parentesco. Alfredo tenía un hermano mayor que fue rey antes que él llamado Ethelred. Me cae bien Alfredo. Ethelred fue un rey guerrero y junto a su hermano defendió sus tierras varias veces de los invasores vikingos. Tras la batalla de Merton en 871, Ethelred fue herido y murió poco después. Dejando este mundo a los 26 años, dejó dos hijos, Ethelhelm, que era el mayor de los dos, y Ethelwold. Los dos hijos de Ethelred aún eran unos bebés cuando él murió. Por la amenaza vikinga, Wessex requería un líder. Así que la corona pasó a Alfredo, el príncipe guerrero endurecido por la batalla. Así que se podría decir que técnicamente la corona debería pasar a uno de los hijos de Ethelred después de la muerte de Alfredo. Eso es lo que pensaba uno de sus hijos también. Así que, aunque Eduardo era hijo del rey reinante, su ascenso al trono no estaba asegurado debido a la reclamación de su primo al trono. Alfredo, por supuesto, quería que su hijo fuera rey y se encargaría de entrenarlo en combate y diplomacia. Para que el Witten lo viera como el mejor candidato para el trono,
En el año 893, Eduardo derrotó a los vikingos en la batalla de Farnham. Lo mostraban como un príncipe guerrero dispuesto a morir por sus tierras y un líder confiable que no se rendía en la batalla. En 893, Eduardo se casó con Ekin. Se sabe poco sobre ella o su origen. Sin embargo, ella le dio un hijo a Eduardo. Ethelstan Alfredo el Grande, futuro rey, enfermó y murió en 899. La preparación de Eduardo para ser rey fue exitosa y el Witten aceptó su reclamo. Ethelwald, sin embargo, disputó la sucesión y salió furioso de la corte. Los ancianos del Witten sabían que esto podía causar una guerra civil. Ethelwald dejaría una sensación inquietante en la sala mientras Eduardo se sentaba en el asiento de su padre, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Ethelwald y sus leales tomarían las propiedades reales de Wimborne y Christchurch. Eduardo cabalgó rápido con su ejército hacia Wimborne, y Ethelwald afirmó que ahí viviría o moriría. Después partió de noche y cabalgó hacia Northumbria. Por desesperación, traicionó lo que su padre Ethelred defendió hasta la muerte y apoyó a los vikingos. La búsqueda de Ethelwald por el trono lo llevó a Essex, donde formó una alianza con Eric, el rey vikingo de East Anglia. Viajó por el Danelaw, haciendo saber que él era el verdadero heredero de la corona de Wessex y, sin duda, prometió mucho a los vikingos. Si llegara al trono, Ethelwald y sus nuevos aliados pronto devastarían Inglaterra, Mercia y el norte de Wessex. Los rumores se confirmaron. Ethelwald derramó sangre inglesa con aliados vikingos. El único destino para Eduardo o Ethelwald era la muerte. Eduardo respondió y devastó Anglia Oriental. Esto obligó a Ethelwald y los vikingos a volver para defender sus tierras. Eduardo ordenó a su ejército retirarse cuando vio a los soldados de Ethelred, pero los hombres de Kent desobedecieron su orden y se quedaron a luchar. Así que en diciembre del año 902, según la crónica anglosajona, tendría lugar la batalla de Hull. Los vikingos ganaron la batalla, pero sufrieron grandes pérdidas. Los hombres de Kent pelearon valientes. Entre los muertos había líderes vikingos. Ethelwald, rey de York, y Eric, rey de Anglia Oriental, ambos morirían en el campo de batalla. Después de años de incertidumbre, traición y derramamiento de sangre, la amenaza al trono de Eduardo había llegado a su fin tras la batalla de Holm. No hubo conflictos hasta 909, cuando Eduardo envió un ejército de sajones occidentales y mercianos para tomar los restos del santo real de Northumbria, Osvaldo. Los vikingos entonces saquearon el norte de Mercia, pero en su camino de regreso a sus tierras se encontraron con un ejército combinado de hombres de Wessex y hombres de Mercia. Ethelfled se encontraría con los 3 reyes vikingos en Tettenhall con un ejército. También estaba presente su hermano Eduardo con las fuerzas de Wessex, y así comenzó la batalla de Tettenhall. Los aliados de Wessex y Mercia atraparon a su enemigo vikingo e infligieron tal matanza que se informó en la crónica anglosajona que miles de hombres fueron asesinados. 3 reyes vikingos de Northumbria murieron en el campo de batalla. Los vikingos ya sabían que debían temer a los hermanos guerreros Eduardo y Ethelfled. Eduardo recordó a su padre y su sueño de una Inglaterra unida. Miró hacia el Danelaw y vio que estaba listo para ser tomado, ya que muchos de sus reyes habían caído en batallas recientes, antes de marchar hacia el Danelaw y conquistarlo. Eduardo fortaleció sus defensas y, junto a su hermana Ethelfleda, construyó varias fortalezas para proteger sus tierras de los vikingos. Esto duraría del año 911 al 917. El año 917 resultaría ser el año decisivo en la guerra entre sajones y vikingos. Los vikingos atacaron la fortaleza de Eduardo en Towcester y Bedford, pero fracasaron. Los vikingos tenían fortalezas como la de Thamesford, pero los ingleses la atacaron y mataron al último rey vikingo de Anglia Oriental. Las fuerzas vikingas de Northampton, Cambridge y Anglia Oriental pronto se rendirían ante Eduardo, algo con lo que su padre, Alfredo, solo podía soñar. En 918, Ethelfled, dama de Mercia, murió
y Eduardo destituyó rápidamente a Elwin, su hija, como gobernante de Mercia. Él absorbería Mercia en su reino. Según la crónica anglosajona, Stamford y Nottingham se rendirían ante Eduardo, al igual que toda la gente de Mercia, tanto vikingos como sajones. Esto significaba que Eduardo gobernaba toda Inglaterra, al sur del Humber. El Danelaw se desmoronaba, su número bajaba y varios de sus reyes fueron asesinados por los ingleses. Esto se debió a la tenacidad y valentía de Eduardo al actuar, lo cual nació del sueño de su padre. Nada de esto habría sido posible sin la ayuda de su hermana, Ethelfled. Eduardo falleció en una de sus propiedades reales en 924 a los 50 años. Él y su hermana sentaron las bases para que su hijo, Ethelstan, unificara Inglaterra y fuera su primer verdadero rey. Eduardo gobernó un reino en expansión durante 25 años y bajo su liderazgo los reyes vikingos y los jarls fueron sometidos o asesinados. Su padre es recordado por su victoria decisiva en Edington, que salvó a Inglaterra de los vikingos, y porque su corte registró la mayoría de sus triunfos. Pero en mi opinión, Eduardo también debería ser muy estimado, ya que tomó las medidas para unificar Inglaterra y conquistó gran parte del Danelaw. Eduardo el Viejo fue el rey sajón más poderoso de su época, con un poder mucho mayor que el de su padre, Alfredo. Además, tuvo unos 14 hijos con 3 esposas diferentes. Esto se volvería problemático, ya que al morir un rey se desata el caos. Ethelstan nació en 894 y era el hijo mayor de Eduardo el Viejo y su primera esposa, Egin. Se sabe muy poco sobre su vida y origen, por lo que es difícil determinar si era noble de nacimiento o plebeya. No se sabe qué fue de la madre de Ethelstan, pero su padre, el rey Eduardo, se volvería a casar y tendría 2 medios hermanos, Elfwith y Edwin Eduardo. El viejo moriría el 17 de julio del año 924. Ethelstan y Elfwith ambos querían ser rey. No se sabe a quién quería Edward como rey tras su muerte, lo que provocó más muertes. Ethelstan fue reconocido como rey en Mercia, probablemente porque creció allí con su tía, Ethelfled, y luchó junto a los hombres. Probablemente se llevaba bien con los nobles de Mercia, por eso era la elección obvia como su próximo rey. Mientras tanto, en Wessex eligieron al medio hermano de Ethelstan, Elfweard, como rey, dividiendo una vez más los reinos. Sin embargo, Elfweard moriría solo 16 días después de su padre, Eduardo. Su causa de muerte es desconocida debido a que no fue registrada. Es posible que haya sido asesinado por órdenes del propio Ethelstan, para que él pudiera convertirse en el rey de todo Wessex. Además de Mercia, Wessex no proclamaría a Ethelstan como su rey durante algún tiempo, permaneciendo desafiante, lo que refuerza la sugerencia de que mató a su propio hermano, pero finalmente fue coronado como rey de Mercia y Wessex en el año 925. Intrigas y conspiraciones seguirían. Ethelstan, incluso después de su coronación, un noble desconocido planeó dejar ciego a Ethelstan debido a los rumores de que era un hijo ilegítimo de Eduardo, lo que lo convertía en un bastardo y por lo tanto no en el verdadero rey. Dejar ciego a Ethelstan lo habría hecho incapaz de gobernar y liderar a sus hombres, lo que lo habría obligado a abdicar como rey. No se sabe si este complot fue organizado por su otro medio hermano, Edwin, pero algo era evidente. Wessex aún no apoyaba a su rey. Una rebelión contra Ethelstan se organizó desde la propia Casa Real de Wessex. Según Guillermo de Malmesbury, Edwin planeaba reemplazar a Ethelstan haciéndolo cegar. Ethelstan entonces envió a su hermano al mar en un barco con fugas, sin remos ni comida. Una forma cruel de ser condenado a muerte. Desesperado, Edwin se arrojó al mar para ahogarse. Para entonces, Ethelstan probablemente ya había matado a sus 2 hermanos y era el señor de Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Su reinado inició con el asesinato de familiares y sangre, anticipando lo que traería a sus nuevos reinos. Ethelstan observaba el norte, donde su padre Eduardo el Viejo y su tía Ethelfled conquistaron tierras danesas en Mercia y Anglia Oriental.
Ethelstan ahora sabía que la conquista de todo el Danelaw y Northumbria era posible. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para atacar. Sigtryggr era el rey vikingo en Dublín y Northumbria y gobernaba York en el momento en que Ethelstan ascendió al poder. Descendía de Ivar el Deshuesado y era parte de la casa real de Ullamare, familia real nórdica. La dinastía Gael gobernó el Mar de Irlanda, reino de Dublín, costa oeste de Escocia y partes del norte de Inglaterra desde mediados del siglo IX. El abuelo de Ethelstan, Alfredo, luchó contra Ivar. Ambos forjaron reinos y legados. Debido a esto, Ethelstan pensó en unir a sus familias y dio a Sigtryggr, su hermana, como esposa. Esto lograría paz en el norte, y Ethelstan tendría más influencia ahí. La boda fue en Mercia, en el centro real de Tamworth, donde Sigtryggr aparentemente se convirtió al cristianismo. Sin embargo, poco después repudió a su esposa y regresó al paganismo. Sin embargo, no se atestigua en ninguna fuente una guerra entre Sigtryggr y Ethelstan. Sigtryggr murió joven en 927 según los anales de Ulster, y la causa sigue siendo desconocida. Ahora surge una tendencia. Hombres poderosos con vínculos a Ethelstan, que lo habían despreciado, aparecieron muertos poco después, debido a circunstancias misteriosas. El primo de Sigtryggr, Gotthraid, fue proclamado rápidamente como el rey de Northumbria. Habiendo navegado desde Dublín con muchos guerreros, reclamó el trono. Sin embargo, Ethelstan marcharía hacia el norte y, según Guillermo de Malmesbury, después de la muerte de Sigtryggr, Ethelstan se encontraría con su sucesor, Gotthraid, en Escocia. En una reunión con otros altos reyes de Britania tras el encuentro, Gotthraid lideraría una fuerza hacia York, pero Ethelstan se volvería contra los vikingos. Una vez que comenzaron a sitiar la ciudad y empezaron a masacrarlos y capturaron a su líder, Gotthraid, la ciudad fue saqueada por los anglosajones. Gotthraid, el líder de los vikingos irlandeses, fue perdonado la vida, pero dejó Inglaterra y se registró que nunca regresó. Los vikingos de York se someterían a Ethelstan y lo proclamarían rey tras una simple jugada de poder. Northumbria había caído ante Ethelstan, completando su conquista del Danelaw. Ahora era rey de sajones y de ingleses. Pronto se llevaría a cabo una reunión con todos los condes y reyes del norte, y algo realmente legendario estaba a punto de suceder. El rey Owain de Strathclyde, el rey Constantino de Alba, Ildred de Bambra y Howell de Gales, todos se sometieron a Ethelstan en el año 927 y aceptaron su supremacía. Ethelstan ahora era el rey más poderoso en la historia de los reyes de Wessex y de las Islas Británicas. Sin embargo, el norte siempre había resistido el dominio del sur y prefería aliarse con reinos paganos como el Dublín nórdico, debido a una diferencia de cultura, religión e historia. Ethelstan seguía siendo un forastero en el norte, y su gobierno allí resultaría difícil, aunque fue el primer rey del sur en la historia que conquistó el norte. La resistencia a su señorío era de esperarse. Sin embargo, el señorío y el poder de Ethelstan eran respetados y temidos, lo que llevó a 7 años de paz en el norte. Para el año 934, Ethelstan miraría aún más al norte. Los reyes del norte le habían jurado lealtad, pero querían recuperar sus reinos e independencia. Ellos conspirarían en las sombras hasta que llegara su momento de atacar. El rey Constantino de Alba rompería el tratado de paz, obligando a Ethelstan a actuar. En el año 934, Ildred de Bambro moriría y Ethelstan y Constantino disputarían el territorio de Northumbria, causando la invasión de Escocia. Ethelstan ya había unificado Inglaterra continental y contaba con un enorme ejército formado por hombres de diversas religiones y culturas. Lo acompañaban sajones, vikingos y galeses. En la marcha de Ethelstan hacia el norte, 4 reyes galeses lo acompañaron, al igual que 13 condes, demostrando su poder y supremacía sobre todos los demás reyes. Ethelstan y sus hombres se dirigieron a Escocia por tierra y mar, invadiendo el suelo escocés.
Su ejército llegó tan al norte como el castillo de Duneta, que es el punto más septentrional al que cualquier ejército inglés había llegado desde el año 685, mientras que la flota saqueaba en Caithness. Según la leyenda, Constantino reconoció el poder de Æthelstan y se enfrentó a una difícil situación: enfrentarse a Æthelstan en batalla abierta y arriesgarse a la derrota y la rendición del trono de Escocia, o intentar otra cosa. En cambio, eligió refugiarse en la gran e inexpugnable fortaleza de Duneta. Constantino estaba a salvo en su castillo, pero toda Bretaña se había unido y Constantino veía sus tierras arder y a los escoceses siendo masacrados. Así que buscaría la paz. Constantino entonces acompañaría a Æthelstan en su regreso al sur y juraría sus votos de lealtad. Æthelstan ahora había mostrado a las Islas Británicas las fuerzas que podía reunir, y esta demostración de poder lo mostraba como el rey más poderoso en la memoria viva. Constantino, rey de Alba, actuó contra su voluntad y eso provocó la guerra. Tuvo más suerte que la mayoría, pues sobrevivió y no murió misteriosamente en las crónicas. Después del desacuerdo con el rey inglés, sin embargo, Escocia fue devastada por la invasión inglesa. Eso permitió efectivamente que Æthelstan se convirtiera en el señor supremo de Escocia, mientras permitía que Constantino mantuviera su título de rey. Æthelstan ya había mostrado a todos los reyes del norte y Escocia que no podían competir con él. Podían quedarse y morir, o someterse y vivir. Las guerras eran constantes, y Æthelstan ya había hecho sangrar al norte y Escocia. Unirlos en un solo reino sería muy difícil porque sus líderes querían conservar su independencia. En el año 934, Analf Guthrinson sucedió a su padre, Godofredo de Ivar, como el rey nórdico de Dublín. Analf dirigiría su atención hacia Northumbria, una tierra en gran parte pagana que alguna vez había sido gobernada por su padre, pero había caído en manos del rey Æthelstan. Había un poder creciente que se avecinaba en el sur. Æthelstan, el hijo de Eduardo el Viejo, estaba decidido a unir Inglaterra bajo la casa de Wessex y tenía una visión de sí mismo como el señor de toda Bretaña, soñando con lo que ningún rey romano, vikingo ni sajón logró antes. Unos años después de la invasión de Escocia, Analf se casaría con la hija del rey Constantino, consolidando una alianza entre el rey de Dublín y el rey de Alba. Se estaban formando facciones. Constantino había sido conquistado y humillado por Æthelstan, y el padre de Analf fue exiliado de Jorvik y tuvo que renunciar a su parentesco allí mientras era traicionado por el rey inglés. Ambos hombres tenían motivos para odiar a Æthelstan, y la frágil paz del rey de Wessex parecía desmoronarse. Así que en el año 937 el rey Analf y el rey Constantino unirían fuerzas con el rey Owain de Strathclyde en una alianza contra el rey Æthelstan. Casi todos los reyes que le juraron lealtad en 927 ahora estaban en su contra, dejándolo solo. Ni siquiera podían desafiarlo, pero juntos pensaban que podían aplastarlo y recuperar sus tierras e independencia. Los tres reyes aliados, con sus ejércitos escocés, irlandés y del norte, saquearían territorio inglés en el verano del año 937. Su objetivo era disolver Inglaterra y romper la fuente de poder de Æthelstan. Esto culminaría en la batalla de Brunanburh, y el vencedor tendría el destino de Inglaterra en sus manos. El ejército de Æthelstan consistía en los hombres de Wessex, los mercianos, los galeses y muchos vikingos del Danelaw y de Anglia Oriental. Había unido a casi toda Inglaterra contra los aliados vikingos irlandeses y las fuerzas escocesas actuales. Los invasores entraron a Inglaterra en dos oleadas. Constantino y Owain avanzaban desde el norte saqueando, y las fuerzas de Analf se unirían en el camino. Æthelstan y su ejército marcharon al norte por Mercia, donde enfrentaron a los escoceses y vikingos en Brunanburh. Según la crónica anglosajona, la batalla duró todo el día. Ambos bandos pelearon valientemente, pero nunca hubo tantos muertos en un solo lugar en la historia de Inglaterra. Los dos ejércitos pronto chocarían. Æthelstan formaría un muro de escudos que haría retroceder a sus enemigos.
Muy pronto se desataría una batalla total, y fue devastadora. Según un poema llamado La batalla de Brunanburh, esto fue lo que sucedió. No hubo matanza mayor desde que anglos y sajones llegaron del este. Antes de que el ejército de Æthelstan superara a los invasores, hubo combates prolongados y una masacre con muchas muertes. Los reyes pelearían valientemente, pero Dios estaba con Æthelstan y sus fuerzas. Ese día el ejército de Æthelstan los persiguió y mató a muchos enemigos. Según los anales de Ulster, la batalla fue descrita como grande, lamentable y horrible, y se registra que varios miles de nórdicos cayeron. Entre los caídos hubo 5 reyes y 7 condes. De la familia de Anlaf, Constantino también perdió a varios amigos, incluido su hijo. El resultado de la batalla fue una victoria para Æthelstan y sus guerreros, pero miles yacían muertos en el campo de batalla. Varios reyes menores, príncipes y nobles ingleses murieron en la batalla, incluidos 2 primos de Æthelstan. Æthelstan y sus nobles estuvieron en el centro de la lucha, guiando a sus hombres hacia la victoria. Durante generaciones, esto sería recordado como la Gran Batalla. El rey Anlaf escapó de regreso a Dublín y el rey Constantino perdió a un hijo. Anlaf siguió como rey de Dublín, pero sus planes de recuperar Northumbria y York se esfumaron por un tiempo. Æthelstan salvó a Inglaterra de la ira de los reyes aliados del norte, pero su señorío sobre ellos se perdió y ya no tenía la influencia que tenía años antes. Antes, él había gobernado la mayor parte de Escocia, Strathclyde, y había unificado el Danelaw y la ciudad vikinga de York. Tras la gran batalla, Æthelstan perdió influencia en Escocia y Strathclyde, manteniendo solo el control de Inglaterra. Habiendo perdido su dominio sobre Britania, pero aún gobernando Inglaterra, ahora solo controlaba las tierras hasta Northumbria, que todavía resistiría el gobierno del sur. Æthelstan murió en 939. Nunca se casó ni tuvo hijos, y la corona pasaría a su hermano menor, Edmundo. Tan pronto como Æthelstan muriera, los hombres de York eligieron al rey vikingo de Dublín, Anlaf, y el control anglosajón del norte colapsó, volviendo la Inglaterra unida solo un recuerdo. A finales de 939, Anlaf volvió a Inglaterra y fue coronado en York. Al año siguiente invadió el este de Mercia, con el objetivo de recuperar las partes perdidas del reino de York que habían sido conquistadas por Eduardo el Viejo y su hermana Ethelfled, la dama de los mercianos. La historia Regum de Simeón de Durham registra que Anlaf y el nuevo rey inglés Edmundo se reunieron en Leicester en el año 939 y llegaron a un acuerdo para dividir Inglaterra entre los dos. Al morir uno, el otro heredaría todo el país. La paz duró poco. Sin embargo, la crónica de Melrose registra que Olaf saqueó una antigua iglesia anglicana en la frontera con Escocia. Anlaf intentaba controlar todo el norte, pero moriría en 941. En el momento de su muerte, los anales irlandeses lo titularon como el rey de los daneses. Siendo el bisnieto de Ivar el Deshuesado, su nombre tenía mucho peso en la Gran Bretaña de la Alta Edad Media. Tras la muerte de Anlaf, Edmundo recuperaría las tierras y los 5 distritos perdidos en 942, y su victoria fue considerada tan valiosa que fue conmemorada con un poema en la crónica anglosajona. Aquí, el rey Edmundo, señor de los ingleses, guardián de los parientes, amado instigador de hazañas, conquistó Mercia y los 5 distritos, el protector de los guerreros. El rey Edmundo Anlaf fue sucedido en York por su primo Olaf Sidriksson, bautizado en 943, con Edmundo como su padrino, lo que sugiere que aceptó la supremacía de Edmundo. Esto era común, muy parecido a cuando el abuelo de Edmundo, Alfredo el Grande, bautizó a Guthrum. Tras mucha guerra, solo un año después, Edmundo marchó a Northumbria e invadió York con ayuda del arzobispo traidor Wulfstan. Durante gran parte de su reinado, Edmundo luchó contra los vikingos en el norte tras la muerte de su hermano Æthelstan. Sin embargo, Edmundo establecería efectivamente la frontera de Inglaterra con Escocia,
consolidando las tierras inglesas y lo que se llamaría Inglaterra en solo 3 generaciones. Desde Alfredo el Grande hasta Eduardo el Viejo, incluyendo a Æthelstan y Edmundo, recuperaron las tierras de Inglaterra casi perdidas ante el gran ejército pagano. En el año 865, desde la caída de Wessex ante Guthrum, en el año 878, incluso Alfredo venciéndolo contra todo pronóstico. Luego Eduardo y Æthelflæd expandieron Mercia y Wessex, y después Æthelstan conquistó el norte y unificó Bretaña por la espada. La historia de cómo la casa de Wessex llegó a ser reyes de Inglaterra es increíble, espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir, y los veré pronto en otro Perfiles Históricos.